Ya. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer la clase de práctica. Esencialmente, lo que queremos ver y programar es el operador de evolución. Eh, vamos a resolver un problema lo más general posible, que es el tema de un sistema de dos niveles de energía, que es básicamente un qubit, y esto está sujeto a algún agente externo. Entonces, la idea es que tenemos un qubit, ¿cierto? Y lo que sabemos es que el espacio de Hilbert de ese qubit es C a la 2. Y entonces, este sistema, supongamos que el hamiltoniano del sistema, este hamiltoniano va a estar dado por, voy a tener la energía del qubit, que es h barra sobre 2. Déjame, voy a seguir un poco la notación que tengo aquí en mi gráfico. Ya esto va a ser omega del qubit. ¿Okay? Esto es un operador sigma z. Ya esta es la parte de energía, autoenergía del qubit. Y entonces vamos a tener un driving, a través de un término que tiene una amplitud, omega, coseno de, déjame seguir la notación que tengo acá, omega d, ya. Omega d por t. Este omega d, omega driving, ¿ok? La frecuencia del driving. Esto tiene un término que es sigma x. Esto, como hemos mencionado en clase, aparece mucho en, por ejemplo, el caso de un voltaje de microondas. Y este un voltaje en microondas, entonces, que lo que va a hacer es, esencialmente, va a hacer que el estado del qubit vaya a evolucionar. Entonces, el tipo de dinámica que puede experimentar el qubit va a depender mucho de los parámetros que tengamos acá. En particular, ¿cuáles son los parámetros que tiene este hamiltoniano? Este objeto que tengo aquí es la frecuencia del qubit. Esencialmente esto hace referencia al gap, ¿no? O sea, vamos a tener un estado que es, por ejemplo, la base, digamos, computacional. Yo puedo tener esa descripción. Y entonces, esta diferencia de energía que tengo acá es h barra omega q. ¿Okay? En esta base computacional, recordemos que tenemos, esta es la convención para los estados de la base. ¿Ya? Por otro lado, tengo una amplitud. Esa amplitud esencialmente depende de la intensidad del voltaje AC que le pongamos allí, ¿ya? Al bit cuántico. Esa amplitud, esa omega, la forma explícita de ese omega lo vamos a ver cuando tengamos un sistema físico bien definido. ¿Okay? Vamos a ver de qué depende exactamente. Típicamente va a depender de la amplitud del voltaje, de las capacidades de acoplo entre la isla superconductora, que discutimos más adelante, y este voltaje AC. Esta es la frecuencia del driving, de conducción.
Entonces, como les decía, el qubit puede experimentar diferentes tipos de dinámica, y una en particular, lo que requerimos, por ejemplo, para este curso es, este hamiltoniano nos permite realizar una compuerta X. Esta compuerta de un solo qubit. Recordemos que esta compuerta X es esencialmente la matriz de Pauli 0, 1, 1, 0. Y como ya hemos visto antes, esta compuerta actuando sobre el 0 me lo lleva al 1. Esta compuerta actuando sobre el 1 me lo lleva al 0. ¿Okay? Entonces, esto es digamos, ¿por qué no es casualidad que estemos estudiando este hamiltoniano? Y es porque justamente nos permite esta implementación de una de las compuertas de un solo qubit, que es una de las básicas que aparece en computación cuántica. Y entonces, claro, esta no es que cualquier juego de parámetros, los que acabo de mencionar en el hamiltoniano, produzcan esta compuerta, sino que esto se va a realizar siempre y cuando tengan algunas restricciones sobre los parámetros. En particular, lo que tenemos que lograr, o lo que se tiene que lograr experimentalmente, y eso se hace, ¿ya?, es que esta amplitud sea mucho menor a la suma de las frecuencias del qubit más la frecuencia del drive. Bajo esta condición, aquí lo que ocurre es que hay una aproximación que se denomina aproximación de onda rotante. Onda rotante. Y en esta aproximación, que la voy a explicar probablemente un poquito más adelante, ¿ya? No veamos algún caso, yo creo que esto lo voy a explicar bien cuando tengamos la situación física realista, con parámetros físicos realistas, ¿ya? Lo voy a explicar con detalle. Pero esencialmente, lo que hace esta aproximación es eliminar todos los procesos en los cuales hayan procesos que sean muy rápidos dentro de las escalas, digamos, de evolución característica del sistema. Hay ciertos procesos que no los puedo eliminar. ¿Ya? Claro, eso lo hago, digamos, así en la teoría. ¿Ya? La aproximación de onda rotante típicamente se hace porque nos permite encontrar soluciones analíticas a los modelos. ¿Okay? Pero eso, digamos, en el experimento basta con asegurarse de que esa amplitud omega sea mucho menor que esa suma de frecuencia, y el sistema digamos, el sistema físico solo va a experimentar una dinámica que es compatible con nuestra aproximación teórica que estamos mencionando acá. Y entonces, esencialmente, si se fijan bien, esta aproximación de onda rotante un poquito así a la rápida, si nos vamos a la representación de interacción del Hamiltoniano anterior, entonces esto es a la I h sub 0 t sobre h barra h1 a la menos I h sub 0 por t sobre h barra, donde digamos que mi h sub 0 sería toda la parte que tiene que ver con la energía libre del qubit, y h sub 1 sería la interacción. ¿Okay?
Entonces, desde aquí se puede mostrar que si se dan cuenta en la interacción, hay un coseno de omega por t. Ese coseno lo puedo escribir de esta forma: e a la i omega d por t más e a la menos i omega d por t sobre 2. Y cuando escribimos el operador sigma x en la representación de interacción, entonces esto se puede escribir de esta forma. Esto es un sigma más por e a la i omega qubit por t sobre h bar. Perdón. Omega qubit por t. Más sigma menos e a la menos i omega qubit por t. Entonces, si ustedes multiplican la función coseno que tengo a la izquierda por este operador que evoluciona en el tiempo, entonces ustedes van a ver que hay procesos donde tengo la suma de frecuencia, o bien tengo la diferencia de frecuencia. Y entonces, en teoría de perturbaciones, una teoría de perturbaciones, para este hamiltoniano, lo que vamos a ver es que hay, hay, digamos, dos tipos de contribuciones a los procesos físicos. Una que tiene que ver con la suma de frecuencias y otra con la diferencia de frecuencias. Y entonces, todos los procesos, todas las contribuciones a los procesos físicos que tienen que ver con la suma de frecuencias, me los puedo eliminar, bajo la condición de que, esta condición que tengo aquí. Como les digo, eso lo voy a ver un poquito más en detalle más adelante, ¿ya? Pero esencialmente es una teoría de perturbaciones sobre ese hamiltoniano, y entonces, si se calcula el operador de evolución a primer orden, que tiene que ver con una integral del hamiltoniano de interacción, esa integral les va a dar cosas que tienen que ver con omega dividido por omega d más omega q, y otros términos que tienen que ver con omega y la diferencia de frecuencia. Entonces, todos estos términos que tengo aquí, siempre y cuando se satisfaga esta condición, estos términos los voy a poder eliminar bajo esa aproximación. ¿Okay? Y lo que resulta es un hamiltoniano que al final del día es un hamiltoniano que se puede solucionar analíticamente su dinámica. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo en donde podemos calcular, podemos comparar la solución numérica del operador de evolución con una solución analítica conocida. ¿Okay? Y lo que se espera es que, claro, bajo esta aproximación de onda rotante, es que se pueda realizar una operación, una compuerta X. ¿Ya? Como les digo, esto lo voy a ver un poquito más adelante, con un poquito más de detalle, cuando tengamos números físicos. ¿Ya? Cuando digamos, esta amplitud omega vale, no sé, 100 MHz, y la suma de frecuencias omega d y omega q es del orden de 20 GHz, por decir algo, entonces vamos a poder justificar bien que podamos eliminar ese tipo de contribuciones en los procesos físicos. ¿Ya? Ahora, la misión que tenemos hoy es cómo programar este hamiltoniano que depende del tiempo, esencialmente, que es lo que discutíamos en una de las clases anteriores, y para ello, entonces podemos utilizar ese algoritmo que mirábamos, en donde discretizamos el espacio, perdón, digamos, el tiempo, y entonces calculamos propagadores para cada intervalo de tiempo. No sé si tienen alguna duda de momento. Yo no, profe, por lo menos. Yo tampoco, profe. Gracias. Se voy a compartir mi computador. ¿Ya? Entonces, este código está hecho en... Les voy a mostrar el código que tengo hecho ya en Python. ¿Okay?
aquí se puede visualizar mucho mejor el código. Fíjense, si tienen alguna pregunta, o sea, si pueden visualizar bien, me confirman, ¿ya? Creo que se ve bastante bien, ¿no? Tamaño de la letra. Sí, profe, se ve bien. Bueno, aquí hay que llamar varias dependencias al inicio, SciPy, pilaf. Este pickle generalmente se utiliza para guardar datos, ¿ya? Yo lo pongo ahí, o sea, esto es, todo, digamos, toda la entrada inicial que tengo en los códigos, los tengo heredados de código antiguo, así que con esto me aseguro, digamos, que los códigos corren y andan bastante bien. Ya vamos a la dependencia en un NumPy, math, esto contiene funciones exponenciales, etcétera, coseno, seno, ¿ya? Esta línea de acá, todas estas líneas que tienen que ver 16, 17, 18 hasta acá, hasta la 20, son esencialmente, las llamo para, en Matplotlib hay una dependencia en donde me permiten hacer minor ticks a lo gráfico, para hacer un gráfico un poquito más presentable para artículos, etc. Entonces, generalmente me gusta hacer los gráficos ahí bonitos, entonces por eso toda esta dependencia hace referencia digamos, a un diseño un poco más adecuado de las figuras. No tiene nada, digamos, o sea, el código, si yo elimino esto, comento eso, no pasa nada. Digamos, el código sigue andando perfectamente. Entonces, ¿cómo comenzamos acá? Primero, tenemos un par de líneas donde vamos a definir operadores, que en particular son todos los operadores que requiere mi... Déjeme, voy a eliminar esta sola. Y entonces, por ejemplo, déjenme, aquí lo que estoy definiendo, esto es un NumPy, esto es una abreviación de, en realidad, esto dice ser, esto es NumPy Array. Por ejemplo, si ustedes toman esto, vamos a importar aquí, import NumPy. Entonces, si ustedes toman esto es un arreglo, es una matriz de 2 por 2 que esencialmente me entrega la matriz sigma X. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí es un poquito más, como sabrán, digamos, en comparación con MATLAB, esta parte es un poquito más emborrosa. Hay que poner bien los paréntesis, los corchetes estos y estos cuadrados, etcétera, ¿ya? Pero se puede realizar. Ahí tengo definido sigma X y sigma Z. Profe, Sí. una consulta, ¿cuánto se llama? El punto después del número, en Python ¿cuánto se llama? ¿Se tiene que hacer para todos los casos que yo quiero escalar o solamente en las matrices? ¿Tú te refieres a este punto que está acá? Claro, sí. Eso pues, define como un punto flotante en realidad. O sea, aquí lo está definiendo como un punto flotante. Ya. ¿Y qué significa eso, profe? Que tiene ciertos decimales a la derecha, digamos, del número, pero en realidad aquí no es necesario. Ah, ya, ya, ok. Aquí los toma como entero, un número entero. O sea, esa es la diferencia. Si yo lo pongo así, esto lo toma como un número entero, Ya. pero si no, si tú quieres un punto flotante, es decir, que Que tenga... tiene decimales, lo pones definir así. Eso aquí no es necesario, pero por ejemplo, cuando definamos los parámetros, el omega, el Ahí omega, sí. etcétera, ahí sí. Eso, digamos, como son números continuos reales, deben tomar valores como puntos flotantes. Ya. Ah, ok, entiendo, profe. Vale, gracias. Ya. A este nivel no es necesario, pero bueno, da lo mismo. Aquí al menos este nivel da un poco lo mismo. ¿Ya? Aquí tengo definido el sigma z. Si lo vemos acá, no tengo el NumPy. Esta sigma z. Y entonces, eso es todo. En realidad aquí, déjenme ver cómo dice. Estos operadores de sigma más, sigma menos, en realidad no son necesarios, ¿ya? Para
para este código, pero también se pueden definir, ahí está, este es el proyector hacia, digamos, este sería el ket, el producto exterior del ket con el bra del estado 0, por ejemplo, en la base computacional. Este sigma menos sería el proyector en 1. Lo voy a comentar. Tengo sigma X, tengo sigma Z. Ahora lo que tengo son los estados cuánticos. Entonces yo tomo esto, lo copio acá. Entonces aquí lo que estoy definiendo es un arreglo, es un vector. Es un vector columna, ¿cierto? Que tiene entrada 1, 0, que es el estado 0 de la base computacional. ¿Ya? Y bueno, de forma análoga podemos definir el estado 1, que está acá abajo, en la línea 29. Esto me define mi base ortonormal. ¿Okay? Aquí en esta línea, fíjense, aquí ya estamos entrando a la definición de parámetros. Miren, si quieren voy a dejar esto acá, ¿sí? Vamos a hacer de poly. Déjeme definirlo de esa forma. Aquí tengo, por ejemplo, los parámetros. Estoy fijando como parámetro guía, ¿ya? Casi siempre en las simulaciones numéricas en mecánica cuántica, eh, casi nunca, digamos, al menos en la dinámica, se hacen las simulaciones con los valores reales, ¿ya? Siempre como son parámetros renormalizados, ¿ya? A uno de los parámetros del sistema. En este caso, claro, como no estoy discutiendo un problema, digamos, un sistema físico general, entonces voy a fijar como referencia la frecuencia del qubit, por ejemplo, ¿ya? Y esto lo fijo igual a 1. Y aquí sí le pongo un punto, porque esto va a ser un punto flotante en mi sistema, en mi simulación. Aquí tengo la frecuencia del driving, ¿ya? Que en este caso lo estoy poniendo igual a la mega del qubit. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, como discutíamos hace, digamos, un par de clases antes, déjenme volver aquí al iPad. Entonces, lo que queremos es intentar que el sistema empiece a oscilar entre estos dos estados. O sea, que el 0 pase al 1 y el 1 pase al 0. ¿Ya? El sistema está oscilando entre esos dos estados, entonces yo le pongo una frecuencia. O sea, aquí hay una señal que tiene alguna frecuencia que es omega t. Entonces, lo que yo quiero es que mi voltaje de microondas, por ejemplo, se acople de forma resonante con el sistema de dos niveles. ¿Ya? Entonces, es decir, que la frecuencia omega d la hago en resonancia con la frecuencia de la transición omega del qubit. Por lo tanto, para lograr este cometido que tenemos aquí, de generar esa compuerta X, escogimos la resonancia. Esta resonancia significa entonces que la frecuencia del driving sea igual a la frecuencia del qubit. ¿Sí? Que es lo razonable, digamos, pensando, digamos, en un esquema de niveles de ese estilo. ¿Ya? Que quiero hacer que el estado 0 oscile hacia el 1 y viceversa. Entonces, eso es lo que tenemos acá en el código. No sé si están viendo mi pantalla, ¿no? A ver. Sí, profe, estamos viendo su código. Ya, perfecto. Ah, profe, antes de preguntas, como yo soy Team MATLAB y no Team Python, los títulos donde dice operadores, estados cuánticos, eso el Python no tira error cuando están entre comillas y por ejemplo no comentados. No, cuando está entre comillas, así no pasa nada. Ah, son como un comentario en ese caso. Estos son mis comentarios, son las cosas que voy poniendo yo, por ejemplo.
Ah, ya, bacán, vale. Si tú vales, Solamente eso. claro, Ya. si tú vales comillas, puedes poner lo que sea. Ah, ya, comprendo. O sea, aquí no pasa Ah, nada. nada, claro, sí. Vale. Ah, ya, gracias, profe. Sí. No, está bien, está bien, está bien. Ahora, este código se puede hacer, trasladar directamente a MATLAB. MATLAB es mucho más sencillo, ¿eh? Pero digamos, la filosofía va a ser la misma. ¿Ya? Allí no hay que, digamos, definir las matrices, es mucho más sencillo, definir los estados también, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los parámetros, aquí tenemos la frecuencia del driving, que la estoy cogiendo, esto es, digamos, puedo poner aquí resonance condition, ¿ya? Por ejemplo, la condición de resonancia, y este OM es mi amplitud, mi omega, capital omega, ¿no? De la frecuencia, o sea, la amplitud del driving. Y entonces, claro, como fijé omega Q es mi frecuencia de referencia, yo la fijo a eso. Claro, en este caso estoy poniendo que es 10 veces más pequeño, claro. Lo ideal es que esto sea, no sé, 100 veces más pequeño, por ejemplo, por decir un número. ¿Ya? Con esto vamos a ir jugando un poco, con este parámetro. En un momento lo voy a dejar así, 100 veces más pequeño. Así me aseguro inmediatamente que esto va a satisfacer con esa famosa eh, aproximación de onda rotante. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene es definir un vector de tiempo. ¿Ok? Un vector de tiempo y aquí como lo tengo, claro, ya. Lo que uno haría, fíjense, esto es antes de eliminar esta parte, fíjense que aquí voy a definir, tengo un tiempo inicial, T0 es mi tiempo inicial, un TF es mi tiempo final, ¿ya? Y entonces me defino un cierto número de pasos. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es discretizar el vector de tiempo, ¿ya? Y entonces lo que haríamos de forma natural es lo siguiente. Lo que estaba mencionando antes, control Z. Bueno, aquí tengo el del dt en la línea 40, es el número es el famoso delta t que veíamos en la clase de teoría, ¿se acuerdan? El delta t, digamos, el paso de tiempo. Nos tenemos que asegurar que sea un paso de tiempo muy, muy pequeño para justamente el límite cuando ese delta t es muy pequeño, el operador de evolución que calculamos con el producto de propagadores, en el límite cuando delta t va a cero, eso tiende a aproximar el operador de evolución con el operador de ordenamiento temporal que veíamos en clase. Ahora, aquí hay una escala de tiempo. Fíjense, aquí tengo este vector t-span, es un linspace. Mira, vamos a hacer una cosa acá. NumPy linspace. Este es como el linspace del MATLAB, ¿ya? Entonces aquí tengo un tiempo inicial, un tiempo final, y entonces tengo el número de pasos, por ejemplo. Si yo hago esto, entonces esto me entrega un vector, un arreglo que va de 0 a 1 y tengo 100 puntos entre medio. Entonces, ok, esta es la forma, digamos, de definir el análogo del linspace del MATLAB es poner acá el NumPy linspace. Con lo mismo, tiempo inicial, tiempo final y el número de pasos que requerimos. Ahora, aquí, si nos damos cuenta, la frecuencia, la amplitud de la oscilación, digamos, del driving, tiene unidades de frecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, el inverso de una frecuencia tiene que ser una escala temporal. Entonces aquí lo que tengo es una escala temporal. Ahora, esta escala temporal yo me la sé porque viene de la solución del problema analítico, ¿ya?
el problema analítico nos dice claramente que la amplitud de probabilidad, las probabilidades oscilan con algo que tiene que ver con pi partido por omega. ¿Ya? Entonces, por eso lo puse ahí, pero lo que uno haría inicialmente es definir un vector de tiempo de esa forma, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces acá está la escala de omega, de la frecuencia del qubit, esencialmente. Aquí voy a definir ahora, está claro cómo se define el vector de tiempo, ¿no? Sí, profe. Ahora voy a definir un estado inicial. Mi estado inicial voy a decir, este psi 0 va a ser, por ejemplo, el estado 1. El estado 1 que tengo acá. ¿Ok? Esa va a ser mi condición inicial. Digamos que en mi esquema de niveles estaría abajo, ¿no? Sería el estado fundamental, por ejemplo, en un sistema. Y aquí voy a definir dos listas que los puedo definir como, fíjense, esto es diferente a MATLAB. Para poder guardar las probabilidades, tengo que definir una lista. Que puedo hacer list o puedo definir con estos corchetes. Profe, eso sería como el vector vacío que uno hace en MATLAB para poder después para poder ir guardando las cosas, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Ah, ya, bacán, bacán. Ya. Lo que pasa es que en el MATLAB no hace falta definirlo. Basta con entrar dentro del loop y lo defino ahí. Claro, sí. Pero acá, si yo hiciera eso en Python, me va a reclamar el código y el código no va a correr, porque esto no está definido. Entonces, es una diferencia acá. Aquí es una list for probabilities. ¿Ya? Entonces aquí voy a guardar una lista para las probabilidades en función del tiempo, del estado 0 y el estado 1. ¿Ya? Listo. Ahí está definida. Aquí así el código no me reclama. Y entonces aquí viene la parte famosa de mi loop que les mencionaba en clases. Ahora voy a hacer un loop. ¿Ya? Un loop, aquí voy a definir una variable que es x. ¿Okay? Y esto es diferente al MATLAB, naturalmente. El MATLAB uno le dice x, desde 1 hasta lo que sea, el tamaño del vector de tiempo, bla, 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 bla. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, solo que este vector de tiempo, este len del vector de tiempo me entrega el número de pasos que tengo, la longitud del vector de tiempo. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, acá, supongamos que esto era... Profe, ese len es como análogo al leng, pero con GHD Sí, del MATLAB, sí, ¿cierto? exactamente, Ah, exactamente. el tamaño, ya, ya, ya. Tamaño. Entonces, supongamos que t es igual a esto. Entonces yo pongo len de t, Va a dar 100. llega a 100. ¿Ya? Ok. Claro, ese, claro, justamente el length, exactamente. En MATLAB es eso. Ok, entonces esto va a recorrer en el rango, digamos, del vector. Entonces va a ir ojo que aquí el len de t, por ejemplo, en este ejemplo que puse aquí en la consola, el len de t es 100, pero entonces por ejemplo, si yo le doy, si defino x, la variable x, aquí en este for, no va a ir de 1 a 100, sino que va a ir de 0 a 99. ¿Ya? Así, digamos, en Python, estas variables enteras comienzan desde 0, típicamente, siempre. ¿Ya? Típicamente, siempre. Entonces, ahí de repente hay que tener, esas son sutilezas que uno tiene que tener en cuenta, digamos, cuando hace una programación en Python. Entonces, aquí, repito, el X iría de 0 a 99, por ejemplo, y ahí recorre toda, digamos, el rango correspondiente, toda la longitud del vector. Y en esta línea lo que voy a hacer es, en la línea 49 voy a definir mi Hamiltoniano. ¿Se acuerdan que decíamos que para hacer una evolución en el cual el Hamiltoniano depende del tiempo, entonces hacía una partición del vector de tiempo
y decíamos que en cada intervalo el hamiltoniano era constante con el valor de tiempo que tenía al inicio del intervalo. Y cada vez que me cambio de intervalo hay como un cambio así abrupto del hamiltoniano. ¿Okay? Entonces, aquí me defino mi hamiltoniano. Fíjense, esto es 0,5, que sería un medio de la frecuencia del qubit por mi operador sigma z, que definimos anteriormente. Esto, digamos, sería la energía libre del qubit. Y acá tengo la energía de interacción. Si se dan cuenta, aquí el h barra no lo puse, ¿ya? Y no me importa la h barra porque en el operador de evolución el h barra no aparece, ¿ya? Entonces lo defino sin h barra. Entonces aquí tengo la amplitud y tengo la funcionalidad. Aquí voy a poner NumPy coseno, fíjense, coseno de omega d por t span, o sea, el vector de tiempo evaluado en la variable, en el valor particular que toma la variable x. Entonces, en el primer paso del loop, x va a ser igual a 0, entonces voy a tomar el primer elemento del vector t span, que va a ser 0. Entonces voy a evaluar el hamiltoniano en t igual a 0 acá. Y aquí tengo sigma x. Profe, ¿Sí? una consultita, el NumPy, cuando le pone el NumPy antes del coseno, es como para que llamar decirle al Python que uno quiere usar explícitamente la función coseno, ¿o no? Sí, sí, sí. Ah, ya, ok. Perfecto. Tengo la función coseno, ok, entonces aquí en el primer paso estoy evaluando el hamiltoniano en t igual a 0. Y voy a calcular con ese valor del hamiltoniano, ok. Y entonces, en esta siguiente línea, este es mi operador de evolución. Y acá, operador de evolución. Entonces lo que dijimos es que en ese intervalo de tiempo, el sistema va a evolucionar como si el hamiltoniano fuera constante en ese intervalo, con el valor que tomó inicialmente. Entonces, le voy a calcular la exponencial. ¿Cómo se calcula la exponencial de una matriz? Fíjense, el MATLAB sería, esto no estaría, sería simplemente EXM. EXM en MATLAB me entrega la exponencial matricial. O sea, esta función así sola en MATLAB me entregaría la evolución del hamiltoniano correspondiente por delta. Pero se fijan que aquí, esta es la diferencia, aquí tengo que llamar a otra dependencia que es SciPy, y dentro de SciPy hay toda una dependencia que tiene que ver con álgebra lineal álgebra, y aquí dentro de esa dependencia está la exponencial de la matriz. La tengo que llamar así. SciPy lineal algebra xm. Es la única diferencia. Y entonces, ¿qué tengo aquí? En el argumento de esa exponencial tengo el número complejo, ¿ya? Yo lo suelo definir así como 1j. Típicamente también puede ser 1i, pero para no confundir, digamos, de repente uno tiene la mala ocurrencia de poner alguna de estas variables x, por ejemplo, en vez de poner x le pongo y. Es una muy mala práctica cuando uno hace cálculo numérico. ¿Ya? Entonces le pongo, basta con 1j, en MATLAB también se puede hacer así, 1i. Creo que uno pone 1i o 1j, también funciona. Si mal no recuerdo. Eso habría que testarlo de nuevo, ¿ya? En MATLAB. Pero creo que funciona así también. Entonces aquí tengo el hamiltoniano y aquí tengo el paso de tiempo, que lo tengo definido acá arriba. Y esto me va a calcular el operador de evolución. Este es el propagador en delta t. Y lo que voy a hacer entonces es tomar este propagador y aplicarlo al estado inicial. Entonces hay varias opciones aquí de cómo hacerlo en Python. Una opción es una multiplicación de una matriz por un vector, es con el signo de arroba. Esto hace una multiplicación de la matriz por el vector. Otra opción es u.dot type 0. Esto también hace un producto de una multiplicación de una matriz por un vector. También lo hace. Tenemos esas dos opciones.
Déjenme usar esta de acá. Después voy a correr el código con esta y con la otra versión, que la voy a dejar acá abajo. Site u.size0. ¿Okay? Y esto lo voy a dejar comentar. Entonces aquí estoy propagando el estado inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo? En esta línea, la línea 55, en el primer paso del loop tengo el estado en el tiempo de delta t. Y entonces, una vez que tengo eso, como tengo el estado del tiempo t, puedo calcular las probabilidades. Las probabilidades de, por ejemplo, del estado 0. Entonces, la probabilidad del estado 0 es, fíjense lo que tengo acá. Aquí tengo el estado 0, pero tengo el BRA, tengo traspuesto conjugado. Y recordemos que ese estado 0 era este estado de aquí. Entonces tomo traspuesto conjugado y lo multiplico al estado en el tiempo t, o sea que lo calculé acá, y a todo esto le calculo el valor absoluto al cuadrado. Entonces aquí en este código es, esto es NumPy apps, o bien apps, me basta con esto también. El valor absoluto al cuadrado va con 2, por ejemplo en MATLAB es así, al cuadrado va con eso, pero aquí en Python va con doble asterisco, eso es al cuadrado. Entonces aquí estoy calculando la probabilidad de estar en el estado 0, la probabilidad de estar en el estado 1. Utilizando esta multiplicación con arroba. También podría haberla hecho con punto dot. ¿Ya? Es equivalente. Ahora, aquí una cosa que yo no me había dado cuenta antes, pero resulta que esta amplitud de probabilidad la está entregando, fíjense, voy a hacer un print. Miren, voy a hacer un print de P0. Voy a correr este código, a ver, déjenme ver. SciPy, ya está. Una está SciPy. Ya está. SciPy. Linear import. Eps. Y ahora sí. Está calculado. Eso lo, fíjense, esto no, tengo que llamar explícitamente desde SciPy Linear Algebra, importar la exponencial matricial, si no, no me está calculando nada. Entonces, en este código, fíjense que esto que está imprimiendo aquí es la probabilidad del estado 0. ¿Ya? Pero fíjense, aquí hay una pequeña sutileza, que esto no se ve, esto no ocurre en MATLAB, ¿ya? Esto no ocurre en MATLAB, pero en Python sí ocurre. Lo que ocurre aquí es que el código, como lo tengo hecho, esta cantidad que tengo acá me la está entregando como un NumPy array, como un arreglo. ¿Ya? Y entonces no puedo llegar a graficar esto. Si yo, fíjense, imagínense que aquí hay una línea, déjenme ver esto acá. Todo esto. Fíjense que esta cosa me va a entregar un error, miren, no estoy graficando absolutamente nada. Me dice X y Y no pueden ser más grandes que en 2 dimensiones, pero no, fíjense. El vector de tiempo tiene estas dimensiones, tiene 600 entradas porque tengo 600 pasos y resulta que la probabilidad que yo quiero graficar tiene esta forma, de una forma muy rara. Lo que yo debiese tener es un vector,
no un arreglo con 601,1. ¿Ya? Esto se los cuento porque puede ser, es típico que ocurre. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque el vector, o sea, la probabilidad no es un vector, sino que es un arreglo, es un NumPy array. Una forma de solucionar eso es decirle que pase este valor, el P0 que estoy obteniendo acá, cada uno de estos P0 que tengo acá lo paso a una escalar, es en NumPy a escala. Bien, voy a imprimir aquí ahora print. Bueno, estas cosas las tiene el Python, ¿no? Como les digo en MATLAB, esto no les va a ocurrir. Pero fíjense, si yo le digo que esto lo pasa a escalar, se fijan que me desaparecieron todos los corchetes que tenía acá arriba. Desaparecieron todos, ya no es un NumPy array. Son puros números. Son puros escalares. Y esto los voy a guardar acá. Fíjense. Ahora voy a guardar... lo mismo tengo que hacer para la probabilidad del estado 1,1. ¿Ya? Voy a hacer que la probabilidad del estado 1,1 sean puros números, puras escalares. Y esos los voy a guardar en la línea 74 y 75. Aquí está la sentencia append. Lo que hace esto es guardar cada valor de probabilidad dentro de la lista que definimos acá arriba. Voy guardando, y esto me va a generar un vector que va a tener la misma dimensión que la longitud del vector de tiempo. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Esto es una sutileza del Python, ¿no? Ojo. Profe, Sí. antes de, cuando usted graficó la probabilidad de que esté en cero, cuando nos mostró el arreglo y llegaron todos esos números, está graficando versus los tiempos, ¿cierto? Sí. Ahí, perfecto. Sí, estoy graficando versus tiempo. Vale, profe, gracias. Ya. Y entonces, una vez que guardé, se fijan que estoy dentro del loop. Entonces, para cada instante, para cada paso del loop, voy a ir guardando un valor de la probabilidad. ¿Ok? Y entonces, aquí, esto era lo que les decía yo lo en clase. Ahora, el estado que calculé, el estado psi-t, lo voy a designar como la condición inicial. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque este psi-0, en el siguiente paso del loop, va a entrar aquí. Y entonces voy a calcular el operador de evolución, pero ahora con el hamiltoniano evaluado en el tiempo cuando x valga 1. O sea, en el siguiente intervalo de tiempo, voy a evaluar mi hamiltoniano en el siguiente intervalo de tiempo, voy a calcular el operador de evolución, y voy a propagar ahora, de nuevo, pero ojo que aquí el hamiltoniano cambió, voy a propagar el estado que tenía antes, o sea, el estado en delta t. Entonces esto me va a dar el estado en 2 delta t, pero ojo que el hamiltoniano cambió aquí. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, sí, claro. Y entonces esto lo replico hasta, digamos, que logre la evolución que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el gráfico que vamos a graficar acá. Voy a correr esto de nuevo. Aquí estoy graficando la probabilidad. Esta escala no la toman en cuenta. Déjenme eliminar esto de momento. Lo voy a comentar. Aquí estoy graficando, esta sería, digamos, la probabilidad del estado 1, es la naranja. ¿Ya? Digamos, toda la probabilidad tiene que estar aquí inicialmente, y entonces está la probabilidad del estado 0, que es 0. Pero estoy tomando un tiempo muy, muy pequeño, entonces, si pongo aquí 2, por ejemplo, esto está, déjame ver una cosa, ya, ok. Eso. Aquí abajo lo que estoy graficando es, en estas líneas de acá abajo, ¿ya? Estoy graficando
la probabilidad del 0 en función del tiempo y la probabilidad del 1 en función del tiempo. Eso es lo que estoy graficando acá. Aquí estoy en la escala correspondiente, en 2. ¿Ya? Entonces aquí en 2 no pasa nada. Si pongo, no sé, 10 aquí, tampoco pasa nada. 100. Fíjense, aquí empieza recién a pasar algo. Ojo con esto, ¿ah? De repente, no sé, pasa que, claro, cuando no hay experiencia en este tipo de sistema, yo pongo aquí tiempo final por la 10 y digo, uy, no pasa nada. Entonces el sistema no está evolucionando. Hay que tener ojo, porque depende de las escalas de tiempo. Y entonces, allí es donde entra, digamos, la intuición física de la gente ya experimentada. Entonces te dice, oye, no, pero tú estás trabajando en la aproximación de onda rotante, y entonces la escala en donde estas probabilidades realmente van a experimentar un cambio tiene que ver con algo que es 1 dividido por la amplitud de omega, ¿ya? Entonces lo que te va a decir un agente experimentado te va a decir, oye, dale más tiempo. Entonces, claro, le das 100 y ya tienes algo. Le das 200 y ves que lo que estamos viendo, fíjense, aquí esto en escala, esta escala de tiempo que tengo abajo es omega del qubit a la menos 1. Esa es la frecuencia, porque definí mi omega del qubit es mi escala de referencia. Pero lo que estoy viendo entonces es que si le damos más tiempo acá, estamos viendo que, fíjense, comencé en el estado 1, mi probabilidad, toda la probabilidad inicialmente está en el estado 1, y el estado 0 es 0, pero de repente resulta que la dinámica sí está siendo efectiva. Lo que estoy observando acá es que, no sé si es con probabilidad igual a 1 acá arriba, pero se está intercambiando la probabilidad. ¿Se dan cuenta? Entre el estado 0 y el 1. Ahora, claro, resulta que, bueno, como les digo, como lo vamos a ver más adelante, uno se va a dar cuenta que esta amplitud de probabilidad no ocurren con cualquier escala, sino que evolucionan dentro de una escala de tiempo que tiene que ver con pi partido por omega. Entonces voy a poner el vector de tiempo allí, en pi partido por omega, y entonces eso significa que aquí, en el vector, en la probabilidad de evolución, tengo que poner la misma escala. Si yo no hago esto, entonces la evolución, la simulación numérica me va a dar cualquier cosa menos lo que estamos esperando. ¿Ya? Y entonces aquí voy a graficar, acá abajo, voy a graficar esto en unidades de pi partido por omega. Entonces aquí tengo que multiplicar por OM dividido por pi. O sea, estos son, mi eje es adimensional, significa esto. Pero, ahora voy a explicar esto bien en detalle. Fíjense, esto está en la escala de 0 a 1, pero esto significa, aquí sí voy a poner la escala como corresponde. Esto es en la escala... esto está en la escala de pi partido por omega. O sea, este tiempo 1 significa 1 por pi partido por omega. Están escalas de pi partido por omega. Esa es la escala temporal que tengo acá. Entonces, no sé, déjenme... 1000 pasos de... Se dan cuenta que aquí hay un traspaso completo de la probabilidad desde el estado 1 al estado 0. ¡Pum! Y eso ocurre en esa escala de tiempo, en pi partido, y esto se puede demostrar analíticamente, que en el tiempo de pi partido por omega,
hay un traspaso completo de la probabilidad. Ojo que, claro, aquí lo que estoy viendo es que lo que dijimos antes es que esto, esencialmente esto es una compuerta X, porque si yo, por ejemplo, en mi estado inicial, en vez de ser 1 es 0, y entonces se invierte la relación, ¿no? Paso, inicialmente está todo en el estado 0, y después paso todo al estado 1. ¿Ya? Ojo que acá, en esta simulación, entonces el omega, la frecuencia del driving, es mucho más pequeña que la suma de las frecuencias del qubit y la frecuencia del driving, ¿no? O sea, la frecuencia del qubit es 1, la frecuencia del driving es 1, entonces la suma es 2. Y esto es 2 dividido por 100. O sea, esto es mucho menor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto no es, si es 10 veces más pequeño? Fíjense, fíjense lo que empieza a ocurrir. Empiezan a haber unas oscilaciones medias raras acá. Y esto ya se desborda completamente. Supongamos si esto es 0,8. Fíjense. Tengo una dinámica muy, muy rara. Estas oscilaciones no las puedo describir a través de la aproximación de onda rotante. La aproximación de onda rotante me vale siempre y cuando la amplitud del driving sea mucho menor que 1. Y esto, aquí seguramente me falta tiempo. Seguramente, sí, esto está raro. Déjeme volver a esto de acá. Esto es lo que espero. Esta dinámica es. Esto me da una descripción correcta. Estos valores que son de más o menos. Estos valores que tengo acá, como 2 órdenes de magnitud más bajos, no lo puse así porque sí nomás. En realidad es porque experimentalmente estas amplitudes de probabilidad son. Estas frecuencias, por ejemplo, van a ser del orden de gigahertz. Entonces son 10 a la 9. Y estas amplitudes son del orden de 100 megahertz. O sea, estamos hablando de 10 a la 8. Esto es como poquito más o menos de este orden. O sea, estos son 10 gigahertz, más o menos. Entonces, estamos hablando de 10 a la 10 y estos 100 megahertz estamos hablando de 10 a la 8. Entonces son más o menos de como 100 veces más chicos típicamente. Estos son valores razonables desde el punto de vista experimental. Y esto sí me da cuenta, digamos, de ese traspaso digamos, esto me está generando una compuerta X esencialmente. ¿Ya? Profe, Sí. ¿cuánto se llama? La unidad del tiempo cuando es pi partido por omega, ese pi viene a resolver el problema de manera analítica, ¿cierto? Esa escala pi partido por omega es cuando se resuelve el problema de forma analítica. De ahí sale el pi. Sí. Allí eso nos permite calcular de forma analítica la probabilidad del 0 y la probabilidad del 1 a cualquier instante de tiempo, y desde allí aparece esa escala de tiempo. Uno le dice, ¿cuál es la probabilidad? Digamos, me voy a calcular el tiempo tal que la probabilidad, no sé, del 0 sea igual a 0, siendo, o sea, tengo inicialmente t igual a todo en 0 y tengo una fórmula explícita que me dice cuál es la probabilidad aquí. Entonces yo le digo, mira, ¿cuál es la probabilidad, en qué instante de tiempo esa probabilidad se hace 0? Y te da, digamos, en forma analítica que es pi partido por omega. Ya. Ah, ok, entiendo, profe. Gracias. Eso, déjame ver una cosa. Creo que quiero ver mis apuntes. Del curso, que son los siguientes apuntes que les tengo que entregar, dicho sea de paso. Tópico 2, aquí. Ya, ok. Sí, aquí en el apunte que les tengo que entregar,
vamos a hablar de justamente un ejemplo de este driving. Y vamos a comparar la solución del caso, digamos, la comparación del cálculo numérico exacto con el hamiltoniano que aparece de la aproximación de onda rotante. Ya, eso lo vamos a hacer de forma explícita. ¿Ok? Ahora, esto, la traducción al código de MATLAB debiese ser directa, ¿no? La esencia, lo principal está en esta parte del loop. Que tenemos que asegurarnos que el hamiltoniano esté dentro de ese loop para poder evaluarlo en cada instante de tiempo. Es interesante notar que si el hamiltoniano fuese dependiente, o sea, independiente del tiempo, no bastaría con definir el hamiltoniano acá fuera de este loop. Entonces, el operador de evolución que tengo que aplicar allí siempre es el mismo. Entonces, por ejemplo, me puedo definir el hamiltoniano fuera y el operador de evolución fuera del loop y aplicarlo, digamos, de forma iterativa dentro del loop, sin tener que pasar por definir, calcular en cada instante de tiempo el hamiltoniano, por ejemplo. Es una simplificación de un problema de un hamiltoniano independiente del tiempo. Ojo con eso, que lo voy a preguntar en la tarea. Estoy desarrollando la tarea ahora y eso lo voy a preguntar. Voy a hacer cálculo explícito de operador de evolución, pero con hamiltonianos que son independientes del tiempo. El código es exactamente el mismo, salvo que basta con definir el hamiltoniano y el operador de evolución fuera del loop. Aparece esa simplificación. Y eso igual ayuda desde el punto de vista numérico, porque no tengo que estar calculando en cada paso del código el operador de evolución y el hamiltoniano, sino que los calculo una sola vez y los aplico de forma iterativa. Ya. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos discutido hoy. Yo por lo menos no, profe, me quedo claro. Yo tampoco, profe. Estoy acá con el Danilo igual, tampoco tiene duda. Sí, no. Hola, Danilo. Hola, hola. Ya, entonces, yo les voy a preguntar esto en la tarea. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes cogerán el software que más les acomode. Tienen libertad en eso. ¿Ah? Aquí está en Python, pero se puede, como les digo, la traducción a MATLAB es directa. ¿Ya? Eso, entonces voy a dejar la clase, voy a colgar la clase ahora en YouTube y voy a intentar subirla al Moodle y les comento, ¿ya? Si no tienen más dudas, entonces nos vemos el miércoles. ¿Ya? Y el miércoles volvemos a la clase de teoría comenzamos ya con circuitos superconductores. Vale, profe. Ok, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, profe. Yo, profe, que esté bien. Chao.